La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, y nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor y bendícenos a mis hermanos y a mí. Te pido, Señor, que seas directo a nuestro corazón, Señor, y nos bendigas, nos des, no sé, sanción, exhortación, reprensión, aliento, fortaleza, lo que tengas para nosotros hoy. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerdan que estamos en una nueva serie, hermanos, que se llama precisamente, El Tesoro de la Familia. Esta es la cuarta parte, la herencia espiritual. La serie se llama El Tesoro de la Familia y el sermón de hoy se llama La herencia espiritual. Le voy a leer, quiero que leamos juntos Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 22. Hebreos, ese salón de la fama de los héroes de la fe. Este capítulo 11 de Hebreos. Y dice así: dentro de los muchos seres humanos de los que dice por la fe hicieron esto, por la fe hicieron lo otro, he aquí este pasaje. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también se volvió a recibir, le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Qué les parece? He aquí un hermoso fragmento del proceso de transferencia de vida de generación a generación de algunos de los primeros protagonistas de la historia de la fe. Abraham, que bendijo y heredó a Isaac. Isaac, que bendijo y heredó a Jacob. Y Jacob, que bendijo y heredó a todos sus hijos, especialmente a José. Y José, que antes de morir también dejó un legado para todo el pueblo hebreo, que en ese momento estaba todavía en Egipto, y dio instrucciones respecto a lo que debe hacer con sus restos. Cada uno de estos personajes es nombrado por el escritor sagrado como alguien que creyó, que tuvo fe, por la fe hizo esto, por la fe hizo aquello. Y cada uno antes de morir, cada uno de estos personajes, Abraham, Isaac, Jacob, José y todos los demás hermanos, cada uno de estos personajes antes de morir heredó dicha fe a su sucesor en la genealogía. Podemos decir que cada uno de estos hombres de fe fue persistente, aún más allá de su propia vida. Porque la idea aquí, hermanos, que usted y yo creamos más allá de nuestra propia vida, que creamos más allá de la muerte. ¿Cómo se hace eso? Dejando fe en nuestros seres queridos, en nuestros hijos, dejando fe en las nuevas generaciones. Podríamos decir, como se dice en nuestro tiempo, murieron en la raya. O sea, siguieron ejerciendo su fe hasta... Ahora sí que muérete en la raya, se dice. Es una expresión, ¿no? Muérete en la raya. Es una expresión para referirnos a persistir en algo hasta el final de nuestra vida. También para exhortar a alguien a darlo todo, a hacer todo su esfuerzo o a entregarse por completo. Los entrenadores animan o desafían a sus jugadores con estas palabras. No, muérete en la raya. Los deportistas les dicen eso a sus entrenadores. Muérete en la raya. La Biblia también nos dice esto de una manera diferente. Mire cómo dice el muérete en la raya de la Biblia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, si eres fiel hasta la muerte, o sea, aún muerto, tienes corona de vida. Lo que quiere decir es que sigue la cosa. Lo que quiere decir es que la muerte no es nada para nosotros. La muerte en realidad vida eterna. Pero usaremos esta frase entonces. Hoy nos corresponde tomar el ejemplo de este grupo de héroes que supieron transferir el tesoro de la familia. Abraham transfirió a Isaac el tesoro de la familia. Isaac transfirió a Jacob y a Esaú también, pero especialmente a Jacob, el tesoro de la familia. Y Jacob transfirió a José y a los demás hijos que tenía el tesoro de la familia. Y José mismo, como era el gran líder de Egipto, transfirió a todo el pueblo hebreo, 1.600.000 posiblemente hebreos, les transfirió también la bendición de la fe, el tesoro de la familia. He aquí las enseñanzas que nos imparten este sector de
de, de héroes de la fe que transfirieron de generación en generación. Después de ellos siguió alguien más. Después de José y el pueblo hebreo siguieron. Hubo más eslabones y más eslabones. Bueno, llegaron hasta nosotros. Llegó hasta nosotros estos eslabones. Pero vamos a estudiar estos que son los primeritos, ¿no? Y aquí las enseñanzas que nos imparten. Las enseñanzas tienen que ver con morirse en la raya. Y morir en la raya va a significar para nosotros lo siguiente: vivir con todo hasta transferir la fe a la siguiente generación. De hecho, es un buen epitafio esto, ¿no? Aquí ya sé fulano de tal que murió en la raya, ¿no? Que murió enseñando la fe. Aunque yo siempre digo que me gustaría que mi epitafio dijera: aquí no yace nadie, porque Gilberto Gutiérrez no está aquí, nomás están sus restos, pero él se fue ya está con el Señor. Aquí no yace nadie. Pero esto significará para nosotros ahora este asunto de morir en la raya. Vivir con todo, perdonen ustedes, hasta transferir la fe a la siguiente generación. Me disculpen. Por lo tanto, usemos la expresión vivamos. Así vamos a poner a todos los puntos. Vivamos para señalar los principios que vamos a aprender. Usaremos esta palabra vivamos. Y esta es la primera enseñanza, la de hoy, la enseñanza de hoy. Vivamos las promesas. Vivamos las promesas. Y vamos a comenzar en este momento con el versículo 20, en donde se nos habla de la transferencia de Isaac a Jacob. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Jacob y Esaú, recuerde, son hermanos, pero son diferentes y tienen problemas entre ellos. Ahorita lo veremos eso, pero Isaac transfirió vida a estos dos hijos de él. El pasaje de Génesis respecto a la bendición para Jacob dice así: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Génesis 27, 27 al 29. ¿Qué le parece esta bendición tan hermosa de un hombre viejo, pues cercano a la muerte, bendiciendo a su hijo, Isaac, bendiciendo a Jacob? El pasaje de Génesis respecto a la bendición para Esaú dice así, porque también bendijo a Esaú. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Génesis 27, 39 al 40. Incluso le anticipa que va a ser súbdito de su hermano, pero que un día se va a liberar de él. Esta es la historia detrás de las bendiciones. Déjeme le leo la historia detrás de estas bendiciones, porque aquí vemos a Isaac bendiciendo a su hijo, y era una costumbre decir unas palabras de bendición cuando su hijo, cuando estaba a punto de morir o estaba cercano a la muerte, venía su hijo, se hincaba ante él, le ponía las manos sobre su cabeza y lo bendecía y le decía algo, como estas palabras, y era muy importante. Eso era algo muy solemne. Me parece que debería seguir siendo así entre nosotros, pero el día de hoy los seres humanos somos así medio, no sé cómo decirlo, medio no tomamos en serio algunas cosas, y hay gente que incluso si hace algo así con mucha seriedad, les molesta. Creen que lo informal, piensa que lo informal es mejor siempre, y que ser desfachatado y burlarse de todo lo que pasa y burlarse de las cosas serias. Hay quienes creen que eso es muy lindo y no lo es. Los cristianos deberíamos ser muy serios y solemnes en algunas cosas, como en esta. Pero aquí las bendiciones que Jacob le da a sus hijos, a Isaac y a Esaú. Pero hay una historia detrás de esto. Isaac oró a Jehová por su mujer, Rebeca, que era estéril. Lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová respondió: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Génesis 25, 21 al 23. ¿Quién es el mayor? Esaú. Servirá al menor. ¿Quién es el menor? Jacob.
O sea que de acuerdo con esta profecía, la bendición que Isaac debía dársela a su hijo segundo, no al primogénito, sino a Jacob. Pero ahí se armó la problemática. Isaac es el hijo de la promesa y nació por un milagro de la gracia de Dios. Voy ahora con el papá. Estamos hablando del que bendijo a sus hijos, a Jacob y a Esaú. Pero él es Isaac. Cuando ya está viejo y ciego, es que bendice a sus hijos. Pero ¿quién es Isaac? El padre, el que bendice a los otros. Es el hijo de la promesa. Y nació también por un milagro de la gracia de Dios. También. Sara era estéril también. Y duró montones de años. Abraham y ella ya ni vivían como esposos, ya no tenían vida marital. Así es que ahora, aunque ya no tuvieran problemas, no se pueden embarazar. Pero resulta que Dios finalmente le cumple la promesa. Los hijos de Isaac nacen también como producto de un milagro, porque su madre era estéril. O sea, hubo milagros en el nacimiento de Isaac. Hubo milagros en el nacimiento de sus hijos de Isaac. Los hijos de Esaú y Jacob tienen una lucha desde el vientre de su madre. Perdón, sí, los hijos de Isaac, que son Esaú y Jacob, tienen una lucha desde el vientre de su madre. De hecho, primero nace Esaú, pero Jacob nace agarrado del talón de su hermano, como diciendo, espérame tantito. La profecía dijo que el mayor serviría al menor. Jacob fue el preferido de su madre y Esaú el preferido de su padre. Jacob sí actuó mal. Le compró a su hermano la primogenitura por un plato de lentejas. Aquel tenía hambre, aquel dio un guiso ahí, lentejas, potaje tabasqueño, unas lentejas con chile colorado, a lo mejor había unas rebanadas ahí de plátano frito, yo qué sé, tocinito, alguna cosa. No puede haber tocino, no comían ellos puerco, pero estoy inventando, pero se le antojó y Jacob se aprovecha y le compra la primogenitura. Segunda razón por la que Isaac debe bendecir a Jacob, porque su hermano había perdido la primogenitura. Bueno, Esaú no pensaba cumplir con su palabra y Jacob hizo trampa a su padre en colaboración con su madre para conseguir la bendición de primogénito. Isaac bendijo a Jacob, el segundo, no el primogénito, como si fuera el primogénito, tal como había sido profetizado y tal como debía hacerlo porque su otro hijo le importó un comino en la primogenitura. Fue un desfachatado, no debió hacerlo así tampoco, aunque él mismo había hecho caso omiso de la profecía. El mismo Isaac el papá había hecho caso omiso de la profecía, pero casi lo obligaron su esposa y su hijo a cumplir la profecía de Dios. La enemistad entre los hermanos, Jacob y Esaú, duró muchos años. Finalmente se restauraron. Todo está en Génesis capítulo 27 al 37. Finalmente sí, Esaú perdonó a su hermano. Esto es lo que está detrás de estas bendiciones. Todo esto pasó, el robo de la primogenitura y demás, pero cuando Isaac es viejo, cuando es grande, bendijo a sus dos hijos. Les transfirió, les compartió la herencia de la fe. Cuando el Señor se presenta como el Dios de Isaac, cada vez que en la Biblia se habla que Él es el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, lo dice, hay muchos textos bíblicos de diferentes libros de la Biblia que dicen esa frase, que Dios es el Dios de Isaac, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando dice eso, nos recuerda que Él es cumplidor de promesas. Cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, le estaba diciendo, soy el Dios que hay que creer en mí por la fe. Y soy el Dios de Isaac, estaba diciéndole, soy el Dios que cumple las promesas. Y le dice, y soy el Dios de Jacob, está diciendo, soy el Dios que puede transformar personas tramposas en príncipes. Pero concentrémonos en Isaac. Es el hijo de la promesa. Dios había prometido a Abraham una gran descendencia. Y a pesar de los errores del patriarca Abraham, que dijo varias veces mentiras con respecto a su esposa para que no lo mataran, y también Sara participó en eso, a pesar de eso, Dios cumplió su promesa y le dio un hijo a Abraham, un hijo de su matrimonio. Isaac es el hijo de la promesa, siendo en sí mismo una promesa cumplida. Isaac era una promesa cumplida. Él mismo era una promesa cumplida en carne. Se mantuvo creyendo las promesas de Dios, las promesas que Dios había hecho a su padre y a él mismo, y transfirió eso a sus descendientes, a su hijo Jacob y a su hijo Esaú. El versículo 20 nos habla de la transferencia de la fe de Isaac a Jacob, pero debemos recordar que la fe de Isaac le había sido también heredada
por su padre Abraham. O sea, estamos estudiando aquí cuando Isaac transfiere a Jacob, pero resulta que Isaac tenía fe porque se la heredaron también. La fe de Isaac le había sido heredada por su padre Abraham. Leamos el contexto, versículos 17 y siguientes. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Imagínense, él había recibido la promesa de que en su descendencia vendrían muchísimos seres, muchos hijos tendría. Si podía contar las estrellas de los cielos, podría contar a sus hijos. Si podría contar los granos de la arena, podría contar a sus hijos, y no tenía hijos. Y luego le nace Isaac y Dios le dice que se lo ofrende en holocausto. O sea, ¿cómo le iba a hacer entonces? Abraham, a pesar de eso, va al monte Moria a ofrecer a su hijo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, él va y vas a hacer un acto de obediencia. ¿De qué nos habla esto? De que Abraham creyó hasta esperar el cumplimiento de la promesa. Nos habla de que Abraham creyó hasta obedecer. Fue obediente a Dios. Nos habla de que Abraham creyó hasta modelarle a su hijo su caminar con Dios. Yo siempre me preguntaba esto. Pudo haber sido muy, muy difícil para Isaac, ¿no? Un niñito, ni adolescente, un preadolescente, que viene cargando el fuego, posiblemente era una especie de incensario en aquella época, así como los que usan en algunas iglesias, ¿cómo se llama? Con ese que echa humo, ¿cómo se dice? Con incienso. Y entonces él se guardaba así el fuego para usarlo en diferentes lugares y no tener que encender otra vez el fuego. Y entonces posiblemente él lleva el fuego, una bestia de carga lleva la leña y le dice a su papá, oye papá, traemos el fuego y traemos la leña, pero ¿y el holocausto? ¿Y el becerro? Lo que vamos a matar para ofrecer a Dios. Y Abraham, imagínese, su hijo le está diciendo eso y Abraham no se atreve a decirle, eres tú hijo, a ti te voy a ofrecer el holocausto. A Dios no se atreve a decir eso, le dice, Dios se proveerá. Siempre pensé yo, ¿no le habría afectado muchísimo a Isaac ese asunto? Porque lo tienen amarrado encima de la leña y está a punto de hendir el cuchillo sobre su cuello cuando un ángel viene y le detiene y le dice, no lo hagas, Dios ya dijo que no hubieras necesitado algunos años de psicoanálisis, de psiquiatría, de pastillas, de antidepresivas y no sé qué. No necesitó, aparentemente no necesitó. Esos males son propios de nuestra cultura y de nuestro momento histórico. Pero pienso en una cosa. Pienso que si Isaac cuando pudo entender eso, pudo llegar a la conclusión, ¿qué estaba pasando ahí? Yo sé lo que estaba pasando. Mi padre es un hombre de palabra y él se comprometió con Dios a obedecerlo. Y mi padre estaba dispuesto a obedecer a Dios a pesar de su gran amor que tenía por mí. Y otra cosa estaba pasando. Dios le prometió a mi padre que estaría con él y lo bendeciría siempre y que le ayudaría a cumplir todas las metas. Y Dios, maravilloso como es, mostró su gracia, su misericordia y no permitió que mi papá atentara contra mi vida. Entonces yo digo, no necesitaba psicólogo ni necesitaba psiquiatra, porque su padre le estaba modelando la fe, le estaba modelando el caminar con Dios, y Dios mismo le estaba mostrando a Isaac mismo quién era él para Abraham y quién iba a ser también para él como patriarca. Y podemos decir finalmente que Abraham creyó hasta esperar lo mejor, porque Abraham quería una descendencia muy grande. Abraham se había quejado un día con Dios cuando no tenía hijos. Señor, ¿qué pasa? Tú me prometiste una descendencia grande. ¿Y quién va a heredar mi vida? ¿Quién va a heredar lo que sé? ¿Quién va a heredar lo que tengo? Este Damaseno. Y se refería a un criado, el criado mayor, el mayordomo de su casa, un esclavo que tenía, que lo quería mucho y él a él también, eran buenos cuates, pero era su siervo. Y él iba a heredar, porque así era la tradición. Si el amo moría sin hijos, heredaba el siervo mayor. Y dice Abraham a Dios, ¿quién va a heredarme? Y Dios le dice, no lo hará, será un hijo tuyo. Es decir, Dios le dio a Abraham finalmente, para que ya no se quejara, no solo porque no quejara, sino porque era su promesa, a su hijo. Y luego va a sacrificarlo, pero lo detiene. Todo eso debió ser una enseñanza poderosa para el corazón de aquel muchacho. Y entendió perfectamente cómo creer en Dios con obediencia como su padre.
Abraham creyó hasta esperar el cumplimiento de la promesa. Abraham creyó hasta obedecer. Abraham creyó hasta modelar a su hijo su caminar con Dios. Abraham creyó hasta esperar lo mejor. Y esa misma fe, esa misma forma de creer es la que heredó Isaac a su hijo Jacob y a su hijo Esaú. Este es el desafío para nosotros, hermanos queridos. Tomemos en serio las promesas de Dios. Recuerde que Isaac es el símbolo de la promesa. Isaac es la promesa cumplida. Ese que está heredando vida, heredando fe a Jacob y a Esaú, es el hijo de la promesa. Es el testimonio fehaciente, indudable, de que Dios cumple sus promesas. Así es que con solo existir, Isaac ya estaba enseñándole a sus hijos Jacob y Esaú que Dios cumple promesas. Con solo existir. Porque le nació a Abraham cuando tenía 100 años, cuando eran unos ancianitos, parecían sus abuelitos, no sus papás, sus bisabuelos parecían, no sus papás. Así es que con solo existir Isaac ya era el testimonio de un Dios que cumple promesas. Por eso yo le propongo a usted y me propongo a mí mismo, hermanos míos, este es nuestro desafío. Tomemos en serio las promesas de Dios. Número 1, conozcámoslas. ¿Sabe usted que hay más de 3,000 promesas de Dios en la Biblia? Más de 3,000 promesas. ¿Cuántas se sabe? ¿Cuántas se sabe? La del Salmo 23:1, la de Juan 3:16, la de Filipenses 4:13, ¿cuántas? La de Isaías 41:10. ¿Cuántas se sabe? Perdón, voy a decirlas todas. Jehová mi pastor no me faltará, ¿no? Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciéndome con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mira, yo te mando que te fuerces valientes y estaré contigo todos los días también. Y aquel otro que dice, no temas ni desmayes porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Oiga, palabras, vitaminas espirituales, pero hay más de 3,000. Hay más de 3,000 promesas. ¿Sabe qué le propongo? Sería bueno un día que ustedes y yo nos propusiéramos un día leer la Biblia en un año. Bueno, yo sé que muchos de ustedes y yo la leemos todos los años, pero un día nos propongamos leerla juntos, subrayando todas las promesas de la Biblia. Nos encontramos una promesa, la subrayamos y ponemos ahí algún comentario al respecto. Hay más de 3,000. O sea, lo que quiere decir, si hay más de 3,000, que si leemos la Biblia durante los 365 días del año, nos encontraremos con muchas más que una en cada día. Por lo menos 10, ¿no? O por lo menos o 7 por ahí en algunos días, porque son más de 3,000 y son 365 días. Nos vamos a encontrar cada día que leamos la Biblia, vamos a encontrar varias promesas, no una, sino varias. Porque si encontráramos una, serían 365 promesas, y no son 365 promesas de Dios, son más de 3,000. Conozcámoslas, atesorémoslas, valorémoslas, tengámoslas escritas por ahí, aprendámoslas de memoria. Hay promesas que son así, promesas universales, promesas que Dios dice así para todos los cristianos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa universal, pero hay promesas que Dios le hizo a alguien en particular, pero esa promesa en particular para alguien no la podemos adjudicar cuando nosotros estamos en circunstancias semejantes a las de ese alguien, como cuando yo me adjudiqué esa promesa que Dios dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré también contigo. Y yo me adjudiqué esa promesa, porque yo también tuve que llegar a un lugar donde un gran pastor, donde un gran líder había ministrado durante mucho tiempo, y ahora me tocaba a mí, con mis propios zapatos, hacer lo propio. Atesorémoslas, hablemos de ellas con nuestros hijos, enseñémosle a nuestros hijos las promesas. Es bueno enseñarle a nuestros hijos aquella promesa que dice: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque si fuimos jóvenes y hemos envejecido, tenemos derecho a decir esa promesa. Los jovencitos no tienen derecho a hacer esa promesa, a enseñar esa promesa. Joven fui y no he dejado de ser joven, sigo aquí. Pueden decir, pero usted y yo sí podemos decir: joven fui envejecido y en toda mi trayectoria de 63 años no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Atesorémoslas, hablemos de ella en nuestra casa con nuestros seres queridos, vivamos por ellas. En lugar de estar renegando de la vida, en vez de estar angustiados, en vez de estar así como maldiciendo la vida,
con una visión catastrofista, siempre enojados con lo que pasa. Vivamos las promesas, porque si las promesas vienen de Dios, se van a cumplir. Y se van a cumplir, entonces, ¿qué ando yo de amargosito o de amargosote? Vivamos por ellas. Esperemos alentados su cumplimiento. Esperemos alentados su cumplimiento. ¿Sabe? Yo he enseñado eso. Fe es la certeza de que algo va a suceder. Esperanza es comenzar a vivirlo, es comenzar a alegrarnos desde ahorita por lo que va a suceder. Esperemos alentados su cumplimiento. Celebremos con gozo cuando se cumpla esa promesa, porque algunas se van a cumplir hasta la vida eterna, pero otras se van a cumplir en nuestra tierra, otras se van a cumplir aquí entre nosotros. Celebremos la de que tenemos pan para comer, esa la podemos celebrar todos los días. Esa la podemos celebrar todos los días, porque todos los días nos da Dios eso. Celebremos con gozo cuando se cumplan y enseñémoslas a nuestra familia. Isaac, la promesa en persona, la promesa cumplida en persona. Isaac, el hijo de la promesa, que había recibido de su padre la herencia de una fe obediente, de una fe que confía en Dios, de una fe que espera en Dios. Él había recibido esa herencia y ahora la transfiere a Jacob y a Esaú. Y su propia vida era un sermón que le decía a Jacob y a Esaú, sus hijos: Dios cumple promesas. Y por supuesto que no solamente fue quien era y ya con su testimonio ya daba mensaje. No, también lo dio con palabra, también habló, también los bendijo y les dijo cosas y les instruyó en la fe. Hagamos lo mismo, hermanos míos. Hagamos lo mismo. Y aquí la primera enseñanza de esta parte de la serie, porque la serie se llama, recuerdan, El tesoro de la familia, pero iniciamos en una partecita de la serie que se llama La herencia espiritual. La herencia espiritual, y esta es la primera enseñanza entonces para nosotros hoy. Vivamos las promesas. La transferencia de herencia del tesoro de la familia, la transferencia de este tesoro de Isaac a Jacob, es la vivencia de las promesas, porque Isaac mismo es la promesa cumplida. Hagamos eso, hermanos míos, hagamos eso. Espero que estas enseñanzas, 7 puntos finales, sean prácticos para usted y para mí. Conozcamos las promesas de Dios, atesorémoslas, hablemos de ellas, vivamos por ellas, esperemos alentados su cumplimiento, celebremos con gozo cuando se cumplan y enseñémoslas en nuestra casa. Usted y yo también somos promesas cumplidas, ¿eh? Usted y yo también somos en nuestra propia vida una promesa cumplida a alguien que oraba por nosotros, a alguien que intercedía por nosotros. Compartamos eso. Yo comparto a menudo eso que dijo mi padre cuando platicaba de que yo casi muero siendo un niño asfixiado por un dulce, y mi padre decía: para algo quería Dios a este chamaco. Lo digo a menudo, mis hijos se lo saben, mis hijos lo han oído tantas veces como para estar aburridos de que se los diga. Ya ve que los viejos empiezan a contar la misma historia muchas veces, pues yo ya estoy en esa etapa, creo, y la volveré a contar. Y la contaba también cuando era joven, porque mis hijos deben saber que esa fe que les transfiero tiene que ver con ese Dios que para algo quiere a cada chamaco, que para algo quiere a cada chamaca. Es decir, que cada uno de nosotros transfiere la herencia, el tesoro de la familia, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus vivencias y de acuerdo, por supuesto, a la palabra de Dios. Hermanos míos, no dejemos de hacerlo. Vivamos el tesoro de la familia, vivamos las promesas de Dios. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir con mis hermanos esta enseñanza. Te pido, Dios, que en casa, cada uno de nosotros en casa, según el papel que tenemos, el varón, el papá, la mamá o el hermano mayor, de acuerdo al papel que tenemos, compartamos vida y heredemos el tesoro de la familia a las nuevas generaciones. Los hermanos mayores, incluso a los más jóvenes, así como los padres a los hijos, que los hermanos mayores también lo hagan con los más chicos y con los sobrinos y también con sus propios hijos cuando estén casados y los tengan. Señor Santo, estamos en tus manos. Bendícenos, por favor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.